En esta clase vamos a presentar como contenidos cómo hacen los patógenos para atacar a las plantas, en nuestro caso los árboles, y vamos a comenzar a presentar cómo hacen las plantas para defenderse de este ataque. Cualquier organismo vivo necesita nutrientes para poder crecer y desarrollarse. Lo mismo ocurre con los patógenos. A poco de germinar una espora, como vimos en clases pasadas, se empieza a formar una célula del patógeno, en el caso de los hongos, pero este organismo no va a poder desarrollarse, desenvolverse y hacer efectivo su crecimiento y su ataque si no consigue relativamente rápido nutrientes para hacerlo. Ya viene con una carga de nutrientes en la espora, en el inóculo, pero esto tiene un tiempo limitado de uso. Entonces, el proceso de la inoculación y la infección que sigue tiene como objetivo por parte del patógeno obtener nutrientes y a medida que crece neutralizar las defensas posibles que pueda desarrollar la planta frente a ese ataque. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hacen los patógenos para obtener los nutrientes? Y hay dos aspectos principales. Uno que es muy pequeño, que es la acción física, y otro son las acciones químicas que pueda desarrollar. La acción física por parte de los patógenos es prácticamente mínima o nula. Esto es así con bacterias, hongos, y completamente distinto si pensamos en los nematodes, pero los nematodes no los estudiamos como ya planteamos en este curso. La acción física que pueden desarrollar los hongos está restringida a la primera capa de compuestos de cera o grasas que tienen algunas estructuras del vegetal. Me estoy refiriendo básicamente a la epidermis de las hojas o de las cortezas juveniles. La mayor acción que realizan los patógenos es totalmente química o bioquímica, si queremos, a través de tres grupos principales de compuestos: las enzimas, las toxinas y los reguladores del crecimiento. Las enzimas son proteínas que tienen la capacidad de romper químicamente, mediante procesos bioquímicos, distintos tipos de moléculas complejas que hay en la estructura vegetal. Estas enzimas son las cutinasas, pectinasas, celulasas, ligninasas, proteinasas, amilasas y lipasas, cada una capaz de romper, de degradar, transformar en compuestos más simples la cutina, las pectinas, la celulosa, la lignina, las proteínas, el almidón y los lípidos. Las toxinas son sustancias que actúan a nivel de la membrana y del ADN de las células, alterando distintos procesos bioquímicos. Hay de distinto tipo. Y luego tenemos los reguladores del crecimiento, antes llamadas hormonas vegetales, término que ya no utilizamos más, para no confundir el concepto de hormonas en los animales con los reguladores del crecimiento que hay en las plantas. Los patógenos producen o inducen la síntesis de los mismos reguladores de crecimiento que ya conocemos que producen las plantas y que ustedes conocen por fisiología vegetal.
el ácido indolacético, haya, giberelinas, citosininas, etileno, ácido abscísico, que cada una a su modo alteran el crecimiento o inducen la división celular de las células vegetales, alterando de esta manera los tejidos que son atacados. Cuando un patógeno se enfrenta con un órgano vegetal, por ejemplo, la hoja, tiene distintas estructuras y componentes que la conforman. Acá tenemos del libro de Agrio de Fitopatología General, uno de los libros del curso, un esquema de una hoja, las células epidérmicas cubiertas por cutícula, las proyecciones serosas, que estas serían las únicas que serían factibles de ser atravesadas por una fuerza física por parte de los hongos fitopatógenos, no así por las bacterias, que ya hemos visto que sí o sí necesitan una abertura, ya sea natural o una herida, para poder ponerse en contacto con el tejido susceptible. Luego de las capas serosas tenemos la capa de cutina, la celulosa, las sustancias pépticas, la membrana citoplasmática, la presencia de lignina no indicada acá, para finalmente llegar al citoplasma que está rico de nutrientes de todo tipo y es lo que generalmente busca el patógeno para poder desarrollarse. La cutina es un poliéster insoluble proveniente de derivados no ramificados de hidroxiácidos grasos de 16 o 18 carbonos. Esto quiere decir es una molécula compleja y su degradación está mediada por la producción de enzimas que conocemos con el nombre de cutinasas. Estas cutinasas son enzimas esterasas, o sea que rompen uniones específicas, uniones éster, y se ha observado que en general los fitopatógenos producen cantidades bajas, pero que son utilizadas específicamente al momento de encontrarse con una hoja o una una corteza juvenil, membranácea, que contiene cutinas. Entonces el fitopatógeno es capaz de sintetizar este tipo de enzimas, pero no en grandes cantidades, sino en pequeñas cantidades que son utilizadas en forma específica en el lugar donde van a producir la penetración. En este caso sería una penetración directa, ¿sí? Donde deben atravesar la cutina. Una vez atravesada la cutina, el fitopatógeno se encuentra con la laminilla media, pectinas, celulosa de la pared celular, lignina en la pared celular, que debe atravesar sí o sí para llegar al lugar más rico de nutrientes, que es la célula viva, por ejemplo, de la albura o del mesófilo de la hoja, que contiene azúcares, proteínas, almidón, que son la fuente de energía principal y de elementos estructurales que le van a permitir al fitopatógeno desarrollarse. Y para esto utiliza los distintos tipos de enzimas que mencionamos anteriormente. Las sustancias pépticas constituyen la laminilla media y constituyen un gel de aspecto amorfo. Químicamente es un polisacárido
muy variable entre una planta y otra. Hay distintos tipos de azúcares con 5 y 6 carbonos que lo constituyen y se ramifica tridimensionalmente. Por ejemplo, tenemos como azúcares el ácido galacturónico, la rhamnosa, el ácido glucurónico, la glucosa y otros azúcares. La pectina constituye el elemento principal de la laminilla media que actúa como un cemento entre las células, una estructura de unión entre las células. Y para su degradación, los fitopatógenos producen enzimas, las pectinasas, que hay de dos tipos, endo y exopectinasas, que degradan las sustancias pépticas en sus componentes monoméricos o en sus unidades de azúcares. Esta degradación está regulada por la presencia del polímero de pectina y de ácido galacturónico. Vamos a volver sobre este tema mucho más adelante cuando analicemos cómo hacen los hongos fitopatógenos para degradar la madera. Una vez degradada la laminilla media, el fitopatógeno se encuentra con la celulosa que forma parte de la pared celular. La celulosa es una fuente fabulosa de azúcares, pero es una molécula compleja, complicada para degradar. Vamos a estudiar este tema en forma específica cuando analicemos cómo los fitopatógenos degradan la madera, tanto la celulosa como la lignina. Vamos a empezar a desarrollar ahora el concepto de cómo se defienden las plantas frente a la presencia de los fitopatógenos. Y en este sentido existen dos tipos de defensa que tienen las plantas, una que llamamos estructural y otra que llamamos metabólica o bioquímica. La estructural se refiere a todas aquellas estructuras que tiene o que puede formar la planta y que la defienden, que le dan protección frente a los fitopatógenos. Y la defensa metabólica o bioquímica se refiere a los componentes que tiene la planta o a los componentes que puede desarrollar la planta una vez que se produce una infección. En ese sentido, tanto para la defensa estructural como para la defensa metabólica o bioquímica hablamos de elementos o de defensas preexistentes y aquellas que se forman como respuesta a la como respuesta a la presencia y el desarrollo de un fitopatógeno. Entonces comencemos con los elementos que constituyen la defensa estructural por parte de las plantas. La defensa preexistente se refiere a distintos elementos. Por ejemplo, la presencia de grasas y ceras sobre la superficie de los órganos, hoja, corteza. Estas grasas le dan una característica de hidrofobia, de rechazo al agua, a las superficies de las hojas, lo cual crea un ambiente seco que muchos fitopatógenos no prefieren para su crecimiento. Requieren agua como todos los organismos vivos para poder desarrollarse, y un ambiente hidrofóbico por gran presencia de lípidos y ceras no constituye un ambiente, una superficie favorable para su desarrollo. Las cutinas, que constituyen la cutícula de las hojas, los grosores que
que tengan la cutícula puede ser un elemento crucial para inhibir el desarrollo de los fitopatógenos por la cantidad de enzimas que deberían producir, la cantidad de cutinasas que deberían producir para poder atravesar esa estructura. La cantidad y la distribución de los estomas en las hojas o en las cortezas delgadas, papiráceas de los fustes juveniles. El número de estomas es uno de los elementos cruciales que se ha observado que tienen las plantas que son resistentes a distintos fitopatógenos. A veces son clones de una especie forestal que presenta la característica de baja cantidad de estomas, lo cual le da o le agrega defensa frente al fitopatógeno en comparación con otros clones que tienen más estomas. Y luego tenemos la corteza, cuya composición varía de una especie forestal a otra y su grosor varía de una especie forestal a otra, inhibiendo el desarrollo de los fitopatógenos. En realidad, en un árbol, a lo largo del fuste, la característica química de la corteza, o sea, cómo está compuesta químicamente, y su grosor constituyen una de las defensas estructurales preexistentes más fabulosas que tiene cualquier especie forestal para impedir el desarrollo de los fitopatógenos. Químicamente, ¿qué es la corteza? Es una bomba molotov de compuestos fenólicos, sustancias químicas que sabemos que son totalmente inhibitorias del desarrollo de los microorganismos, son tóxicas, ya sea son capaces de matar al microorganismo o capaces de inhibirles su crecimiento. Estos son con respecto a las estructuras preexistentes. Y luego tenemos aquellas estructuras que forman la planta, el árbol, en respuesta a la existencia y al desarrollo de una infección. Y acá tenemos toda la serie de respuestas conocidas para plantas que vamos a pasar a ver una por una. En principio tenemos, en el caso de las hojas, la capacidad de formar una capa de corcho. Esto quiere decir la capacidad de delimitar, de formar un tejido con células muertas que rodean la zona infectada, marcada en esta diapositiva a la derecha con una I y con las flechas. Allí se está desarrollando el fitopatógeno y la planta lo que hace es desarrollar un tejido muerto que permite delimitar, inhibir el desarrollo del fitopatógeno mediante la formación de estas células con altos que llamamos de corcho, porque tiene una gran cantidad de compuestos fenólicos que químicamente van a constituir una barrera físico-química frente al avance del fitopatógeno. O bien, también en las hojas, la capacidad que tienen muchas especies forestales en las hojas de formar una capa de abscisión. Esto quiere decir una capa de células con paredes delgadas, las cuales constituyen una zona débil que se rompe y se libera de esa manera
de la zona afectada, que en esta diapositiva está marcada hacia la derecha. Entonces, esa zona atacada, a diferencia de la diapositiva anterior, donde queda adherida a la hoja, esa parte atacada se desprende por el desarrollo de la capa de abscisión. Otro método postinfectivo y que observamos mucho en las enfermedades donde se produce un cancro, las cancrosis, es la formación de una capa de corcho en la albura, en este caso graficado en una raíz, pero que también ocurre de la misma manera en un tallo en las cancrosis. En este caso, lo que hace la planta es desarrollar una capa de corcho por debajo de la zona atacada, buscando delimitarla y evitar que las células del fitopatógeno, acá presentada con la palabra micelio, son las células del fitopatógeno de un hongo, no pueden atravesar la capa de corcho por su estructura y composición fenólica, y entonces la zona atacada de la albura, en el caso de un tallo o también de una raíz, es delimitada y en forma efectiva, y el fitopatógeno no puede avanzar sobre el resto de la albura. Decimos entonces que el daño, en este caso un cancro, ha sido delimitado en forma efectiva. Este es un fenómeno que vamos a estudiar en distintas enfermedades, en distintos ejemplos, en cancrosis, y es uno de los métodos que tiene la planta de delimitar el avance del fitopatógeno. La formación de tílides. Ustedes ya saben lo que es una tílide, es la evaginación que forman las células acompañantes de los tubos cribosos. Es una evaginación que se forma en muchos casos ante la presencia de un fitopatógeno en los tubos cribosos. Entonces, físicamente, la planta puede inhibir el avance progresivo de un patógeno que está creciendo en los vasos. Hay enfermedades vasculares donde el método lo que se ataca, el fitopatógeno, avanza en el sistema vascular de los árboles, y la planta se defiende formando tílides que taponan, impiden el avance del fitopatógeno. Arriba tenemos el corte longitudinal y abajo observamos cómo transversalmente qué es lo que ocurre. La formación de barreras de goma en una rama. La formación de gomas es típico en las latifoliadas, en las coníferas nos referiríamos a la resina. Es la capacidad que tienen las plantas de formar depósitos de goma o de resinas en zonas atacadas o en zonas cercanas a las atacadas, con el objetivo de inhibir el avance del fitopatógeno, dado que estas sustancias forman una barrera física, pero principalmente son sustancias que químicamente son distintas a las que forma normalmente la planta. Si bien está ubicada en este lugar, este tipo de barrera, si bien es una barrera física que uno puede observar, lo podríamos asociar con una defensa metabólica.
La formación de una cubierta protectora en torno al patógeno. Esto se refiere a los casos en donde el avance a nivel celular por parte del fitopatógeno, acá indicado con la letra H, que se refiere a la célula de un hongo, intenta atravesar de una célula a la otra. En algunos casos se ha observado que las células pueden inhibir el desarrollo del fitopatógeno formando una pared celular alrededor del fitopatógeno. En muchos casos, este depósito, esta formación novedosa de pared celular alrededor del fitopatógeno es efectivo, como muestra acá el dibujo del centro, pero en algunos casos la producción enzimática del fitopatógeno es exitosa y puede superar esta situación y la célula puede invadir, como muestra el gráfico de la derecha, puede invadir la célula adyacente de la cual venía el fitopatógeno y encontrar nuevos nutrientes para seguir desarrollándose e infectando la planta. Y por último tenemos la reacción de defensa necrótica. Es la capacidad que tienen los tejidos de muchas plantas, también de los árboles, de matar la célula atacada mediante un fenómeno de autólisis, lo que llamamos la apoptosis, que es la muerte programada de las células, de tal manera que el fitopatógeno, cuando se pone en contacto con la célula viva, ésta se autodestruye, se muere, y en el caso que el fitopatógeno sea biótrofo, o sea que necesite sí o sí la célula viva para poder desarrollarse, se va a encontrar con una situación de que ya la célula está muerta. Normalmente el fitopatógeno reacciona produciendo una ramificación para atacar la célula adyacente, pero cuando este fenómeno se repite en todo el grupo de células adyacentes al fitopatógeno, finalmente este no encuentra cómo nutrirse y se muere. Se llama reacción de defensa necrótica. Se muere una parte del tejido de la planta para impedir el desarrollo del fitopatógeno y de esta manera salvar al resto de la planta o al resto del órgano que ha sufrido la infección.